Buenos días para todos. Vamos a trabajar hoy un tema central en la antroposofía, que es la importancia del calor para la salud humana. Algunas de estas notas están inspiradas en la conferencia de Rolf Heine, enfermero antroposófico alemán. Podemos empezar diciendo que el calor está conectado con el motivo central del yo humano. O sea, el yo vive en el calor, pero también está conectado con ese tema del encuentro con el otro, con el tú, con el reconocimiento del yo ajeno. Tenemos que recordar que como yo individual somos parte de la humanidad. Y en esta época que describe Steiner como la época del alma consciente, hay una gran tensión entre individualidad y comunidad que explica grandes de los temas de nuestra época. Podemos decir que el calor apareció en la historia de la Tierra, siguiendo esa evolución que Steiner describe en Ciencia Oculta, por ejemplo, en lo que él llama el antiguo Saturno, que era como el sistema solar original donde todos los cuerpos planetarios del sistema solar estaban unidos, y él dice, todo era una atmósfera de calor, ¿sí? Vamos a iniciar haciendo un recorrido para ver cómo está el calor en los diferentes reinos de la naturaleza. El primer reino, que es el reino mineral, nos muestra un calor dependiendo del entorno. Cualquier mineral en general tiene la misma temperatura del medio ambiente en el que está. Por el contrario, en el reino vegetal existe calor solamente en ciertos rangos de temperatura externa. Sabemos que el agua que soporta los procesos de la vida fluye en el cuerpo vital, fluye en el reino vegetal, y ese cuerpo vital necesita aguas en movimiento y transformación. El calor externo permite ese movimiento. Pero es curioso que algunas plantas tienen mecanismos de protección para evitar la congelación de las células cuando están a temperaturas muy bajas. Y por el contrario, otras, sobre todo semillas, necesitan pasar por el estado de congelación durante el invierno para poder germinar en la siguiente primavera. Se ha demostrado que unas flores, solo algunas, emiten algo de calor y se defienden del frío. El ejemplo más crucial son las llamadas campanas de nieve o Galanthus nivalis, que vemos aquí en la imagen. Y miren una flor de Galanthus nivalis emergiendo de la nieve hasta erguirse de manera hermosa. Es una planta sorprendente. Es llamado campanilla de invierno, es de Europa y Asia Occidental. Y miren, por ejemplo, ese bosque de la derecha con un Galanthus espontáneos al final del invierno y para empezar la primavera. Del reino fungi, ese reino intermedio entre el reino vegetal y el reino animal, se descubrió que los hongos pueden regular su propia temperatura. Esto es bien interesante. Encontraron un mecanismo de enfriamiento por sudor, como revelando un proceso fisiológico que ya va a estar bien presente solo en algunos animales y en el ser humano. Sí, ya sabemos que este reino es un reino sorprendente con más de 150.000 especies, desde incluidas estas especies macroscópicas que inducen setas, ¿sí? Hasta las micorrizas y las microscópicas como los mohos, las levaduras. Todos ellos juegan un papel central en el equilibrio ecológico de la Tierra. Si damos otro salto y llegamos al reino animal, en el reino animal la evolución del calor es bien compleja y bien hermosa. Los primeros vertebrados de la naturaleza, o sea, peces, fueron los que conquistaron el eje vertebral. Anfibios y reptiles son animales poiquilotermos, o sea, no tienen capacidad de regulación de temperatura corporal, y esa temperatura varía dependiendo de las condiciones externas. O sea, ellos no han conquistado un organismo calórico. Los reptiles, que pongo el ejemplo, necesitan calentarse con el sol, se ponen en una piedra caliente o al sol. Una serpiente de alta montaña se congela con frío y solamente con el calor se despierta y se mueve. Podemos decir que para estos animales el centro de calor está en la periferia, todavía no lo han interiorizado.
es el sol el que les permite esto. Si seguimos esa evolución, llegamos a las aves, que son los primeros vertebrados que conquistan un organismo calórico, y ya hablamos de organismos homeotermos, o sea, mantienen una temperatura corporal relativamente constante por una serie de procesos fisiológicos muy particulares. De hecho, y algunos biólogos están en desacuerdo, los animales previos son llamados animales de sangre fría, ¿sí? Anfibios, reptiles, y las aves son los primeros animales de sangre caliente, y ahí ya se arriben los mamíferos y el ser humano. Entonces, lo interesante es que las plumas son una parte de esa conquista, ¿sí? Y con el movimiento rápido pueden subir la temperatura. Un colibrí en particular puede llegar a aletear hasta 80, 90 veces por segundo, cuando la mayoría de las aves lo hacen entre 15 y 40 veces por segundo. Y el colibrí casi que tiene fiebre. Cuando está muy activo, la temperatura promedio es de 42 grados. Podemos insistir en que las aves son como los primeros animales que empiezan a cuidar la evolución de la vida, ¿sí? Construyen nidos con gran ingenio, pero son grandes arquitectos de esos nidos. Además son artistas del canto y del color, y preparan de alguna manera la evolución de los mamíferos y de los humanos en ese tema del cuidado parental. De hecho, tenemos un ejemplo bien hermoso donde miren esta belleza de la arquitectura, recomendando este libro de un arquitecto finlandés que es muy hermoso. Los canguros de alguna manera preparan la evolución de los bebés prematuros. Miren, ahora hablamos de bebé canguro, y curiosamente ese método del bebé canguro fue descubierto o iniciado mejor por un pediatra bogotano en 1978 como alternativa a los cuidados de incubadora, que no había suficientes, y él dijo: no, vamos a poner el bebé en contacto con el cuerpo de la mamá a su temperatura el tiempo que necesite, con resultados absolutamente sorprendentes, ¿sí? Entonces, así como las aves interiorizaron el organismo calórico, los mamíferos van a interiorizar la placenta y van a crear un útero. Empiezan a poner el huevo en el interior, no en el exterior como todos los anteriores animales, que de alguna manera dejaban los huevos a su antojo. Las aves son las primeras que cuidan los huevos. Ahora los mamíferos dan un paso más y llevan la reproducción al interior. Pero otra novedad importante es que sacrifican partes de su cuerpo para donar a sus descendientes. O sea, aparecen las mamas, por eso hablamos de mamíferos que producen leche, y se perfecciona sutilmente el cuidado parental, ¿sí? Aparecen estructuras sociales, jerarquías, ¿sí? Y finalmente esto hace que estos grupos de animales sea uno de los más exitosos del planeta. Entonces, así como los mamíferos interiorizaron a la reproducción, el ser humano interioriza algo más, interioriza los miembros superiores, ¿sí? Es muy interesante porque él libera lo que era el miembro anterior del animal, y al erguirse, primera conquista humana, libera las manos y el miembro superior, y al liberarlos, el tórax y la laringe tienen un nuevo desarrollo. Esto va a conducir inmediatamente después del andar en bipedestación al habla humana, al lenguaje con sentido. Los animales también se comunican, pero el lenguaje humano es un lenguaje que se hace preguntas, que tiene un sentido crítico. Y por supuesto los humanos conservamos todos esos logros previos, donde controlamos un organismo acuoso, un organismo aéreo y ahora un organismo calórico, pero con una reproducción interior. Miren este erguirse, las consecuencias que tiene. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el pulgar deja de ser oponible como en los grandes eh, primates, en los simios. Miren el eje nuevo, ¿sí? Del pie humano, se alargan mucho las extremidades inferiores, la pelvis se hace más corta, pero se ensancha mucho para dar soporte a este eje vertebral que deja de ser
como paralelo a la Tierra que era en todos los demás animales y ahora es erguido perpendicular pero en forma de S. Eso es un logro bien interesante, ¿sí? Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué es lo propio del calor humano? ¿Sí? La mayoría de los animales mantienen un calor que oscila entre 36 y 38, como lo mostré antes, ¿sí? Y en esta tabla están precisamente esa tabla de calor. Ellos tienen un espacio amplio donde se mueven, pero, por ejemplo, un oso puede bajar su temperatura corporal hasta 26 grados en el proceso de hibernación. En la primavera, cuando llega el calor, empieza a moverse lentamente hasta que se levanta y se calienta. Pero una ballena es capaz de irse al fondo del mar, disminuir notablemente la temperatura, 30, 31 grados, y la frecuencia cardíaca. El ser humano, por el contrario, va a mantener una temperatura corporal bien interesante que oscila, como lo ven aquí, entre 36 y 37 es lo habitual. La tabla de la derecha está en centígrados, ¿sí? Y que tiene también un ciclo circadiano muy particular, ¿sí? Tenemos que anotar además que la temperatura corporal durante el siglo XX descendió notablemente. O sea, así como el planeta se está calentando, el ser humano se está enfriando, ¿sí? Y podemos decir que en total en el siglo XX la temperatura planetaria ascendió entre 0,6 y 0,8. Ya después del comienzo del siglo XXI vamos ya en grado y medio, lo cual es grave, ¿sí? Y la temperatura humana descendió entre 0,8, 0,9, a veces hasta 1 grado. Y uno se pregunta qué significa esto. ¿Nos estamos adaptando al calentamiento de la casa o hay algo más? La hipótesis de la antroposofía es que, aunque el ser humano se volvió más independiente de su calor y se adapta a todos los climas, no tenemos la piel y el pelo de los animales, entonces necesitamos usar telas, vestidos, elementos de protección. Nos recordaba Rolf Heine que cuando salimos del paraíso en esa imagen del Génesis y que Steiner la pone como en la transición de la Lemuria a Atlántida, ahí lo evidente es que empezamos a necesitar más protección y sentíamos vergüenza, dicen los estudiosos, no por asuntos sexuales o por pudor, sino una vergüenza de sentirnos separados, salidos del paraíso. Entonces la humanidad empieza a vestirse, a abrigarse, a construir refugios y pasa un tiempo largo hasta el Paleolítico, cuando el Homo erectus, hace más o menos 1,6 millones de años, conquista el fuego, descubre el fuego, pero es capaz de generar fuego por sus propios recursos solamente hace 780.000 años. Esto es bien interesante desde el punto de vista antropológico. Podríamos decir que el mito de Prometeo es una expresión clara de esta conquista de la humanidad, ¿sí? Una conquista que conduce justamente a que la humanidad cocine la carne, se ilumine, se pueda proteger de los animales y tenga una fuente de calor, por ejemplo, para pasar los inviernos y no tener que desplazarse tanto, ¿sí? Y miren, es tan importante en la cultura griega el mito de Prometeo, que Prometeo, el que robó el fuego a los dioses, es considerado el creador de la humanidad. O sea, que el humano propiamente dicho aparece con la conquista del fuego, que es ese elemento central que habita en nuestro yo. Podríamos decir que gobernamos el fuego, pero lo estamos consumiendo de una manera excesiva en los combustibles fósiles, en la energía atómica y todo esto evidentemente al servicio del poder y de la ambición humana, ¿sí? Todo esto indudablemente hace parte de ese ascenso brusco de la temperatura del planeta. Uno podría afirmar que toda la tecnología moderna es una metamorfosis de ese fuego que conquistamos hace muchos años. Entonces, volviendo aquí, el calor no es solo temperatura corporal. Nuestra temperatura también es modelada por el entorno, pero nos tomamos independientes, pero cambia notablemente con el ciclo circadiano. Vean esta imagen qué interesante donde
si aquí están las 7 a.m., somos mucho más fríos en la madrugada, entre 1 y 4, y todavía entre 6 y 7 cuando nos despertamos, miren, en promedio 36,3, 36,4, y esto empieza a subir en el día hasta alcanzar un pico a las 11 de la mañana y el máximo hacia el final de la tarde, ¿sí? De 5 a 7 alcanzamos los máximos de temperatura corporal, que empiezan a descender lentamente en la noche hasta que en la madrugada, en este horario particular, entre 3 y 5 de la mañana, hora del pulmón en la medicina china, hora de las crisis de asma por frío, somos mucho más fríos. Pero lo interesante de esto es que el ser humano tiene una tendencia a enfriarse cuando padece una enfermedad grave. Sabemos que en el cáncer y en todas las enfermedades esclerosantes, le hacen las enfermedades autoinmunes, degenerativas, la temperatura corporal es baja. Por eso le planteamos a nuestros enfermos, ¿sí?, hacer un control de la temperatura corporal, tomando la temperatura por vía sublingual en la boca todas las mañanas entre 6 y 7 de la mañana, o un poco antes si se levantan antes, y en las tardes máximo hasta las 7 de la noche, e irla anotando. Y si hace un seguimiento que tenga siquiera un mes completo, ¿sí?, para poder tener una curva y una gráfica que nos permita ver la temperatura corporal. Y lo más importante es que si estamos sanos, si no vivimos un estado de tendencia a la precancerosis o a una enfermedad grave, siempre hacemos ese gradiente, o sea, esa diferencia de temperatura. En la mañana más frescos, en la tarde un poco más cálidos, y eso debe ser entre 0,4, 0,5, 0,6 de grados centígrados. Si eso sucede, nuestro yo porta bien el calor y lo conduce hacia el sistema inmunológico, que de alguna manera es el aspecto biológico de nuestro yo. Entonces, en las enfermedades graves no hay gradiente de temperatura. La curva es plana, o incluso vemos en algunos pacientes temperaturas más bajas al final del día que en la mañana, lo cual ya es franco indicio de un proceso profundo. En general tenemos un calor diferenciado. La temperatura corporal se concentra, miren qué interesante, en un hombre, en la cabeza y en el pecho, ¿sí? Es bien bonito esto, el mediastino es bien caliente, el área del corazón, en los niños todavía es todo el abdomen, todo el tórax, incluyendo el hígado. En una mujer, miren qué interesante toda esta área, de alguna manera metabólica y de salud reproductivo, también con mucho calor. Y la cabeza parece así porque es que la cabeza es fría por dentro y siempre está emitiendo calor hacia afuera. Mire que lo primero que palpamos en un niño con fiebre en la frente, y eso nos da un indicio muy interesante de la temperatura corporal. Steiner describe en sus conferencias para médicos cómo hay una temperatura muy diferenciada en los órganos, y él dice que el órgano más caliente es el hígado, el corazón está ahí como en el centro manteniendo la temperatura de la sangre, y el pulmón es un poco más frío en general, ¿sí? Pero es muy importante que en la mañana nos vamos encarnando poco a poco, encarnamos en los músculos, empezamos a movernos. Entonces estos estudiosos dicen que como en la mañana estamos más encarnados, ¿sí?, los negocios se hacen en la mañana. Y en la tarde, que estamos más calienticos, la hora del té de los ingleses, se socializa mejor, se comparte mejor, y ahí podemos socializar con los demás. En la noche, entonces, la temperatura tiende a bajar, como ya lo mostré. Entonces, en las enfermedades graves necesitamos acompañar a los pacientes con calor. Y aquí entramos la importancia del calor para el autocuidado, ¿sí? Necesitamos crear, como terapeutas, como educadores, simplemente como padres de familia, como todo lo que somos, una atmósfera en la que el yo se sienta cobijado, cuidado, invitado. Uno se puede preguntar qué significa cuidar, que es como el tema central de esta charla. Cuidar es, por sobre todo, estar con, acompañar al otro, ¿sí?
Y la palabra cuidar en latín tiene una raíz muy interesante que es colo, que es una raíz del sánscrito, de donde luego en el latín se transforma en cólere, que uno la estudia y significa varias cosas: cultivar, cuidar, guardar, proteger. Sí, de ahí viene la palabra cultura, la palabra culto. Miren qué interesante todos esos sentidos donde cólere también va en la dirección de habitar un sitio y de transformarlo con la cultura, pero de cultivar la tierra. Miren, agricultura, ¿sí? De cuidar al otro. Todas las actividades en las que transformamos algo y nos cuidamos o cuidamos a otros tienen relación con esto. Entonces, costura también tiene que ver con cólere. Yo transformo telas e hilos para proteger a otro o para protegerme. Cocina viene de ahí también, miren qué interesante, ¿sí? En síntesis, finalmente con el calor me ocupo del otro, lo acompaño y lo rodeo con un manto de calor. Podemos entrar en la recta final diciendo que nuestro yo se encarna en el calor de la sangre, pero a su vez el yo es el que regula ese calor, el que nos mantiene con calor, ¿sí? Entonces también tenemos un calor emocional y un calor espiritual. Podemos decir que en general la simpatía, la apertura generan calor. Uno puede hablar de una persona cálida o de una persona fría, ¿sí? Y nos decía Rolf Heine que lo opuesto del amor para él no es el odio, sino ignorar al otro, separarlo fríamente, no percibirlo. O sea, el calor del amor es una manera de percibir al otro y de generar calor en el otro, ¿sí? Le emito frío cuando no lo percibo. En el diálogo sobre el amor de Platón describe tres formas de amor muy relacionadas con esto y describe a Eros como el primer dios del amor, compañero de Psique, y dice que el amor de Eros es un amor en el que dependo del otro. El otro tiene algo que me hace falta. Y tal vez el ejemplo más bello del amor erótico es el amor de un bebé por su mamá. La necesita, depende de ella. Por eso es el ser más egoísta. Pero la madre también depende del bebé. Un ejemplo sería si el bebé no mama suficientemente o si la mamá está como distanciada, la mamá desarrolla una mastitis. Si el niño tiene fiebre y no mama, la mamá puede hacer una mastitis porque no está entregando su leche, ¿sí? Entonces, eso representa también el anhelo de recibir amor. Platón dice que es un amor que consume y que luego va a también tener un papel importante en las relaciones de pareja, donde se desarrolla un amor erótico, donde entregamos y recibimos amor. Y en ese orden de ideas, esta es una forma elevada del amor que induce gratitud, ¿sí? La gratitud como una transformación de el amor erótico. Para Platón, la segunda forma del amor es un amor altruista, que él llama el amor de ágape, amor con sacrificio, con altruismo. Doy sin esperar nada a cambio, ¿sí? Pero solo podemos dar de lo que tenemos, porque si damos más, quedamos en deuda, no respetamos nuestro propio destino ni el del otro. En todas las terapias, en todas las profesiones de servicio, incluyendo la educación, tenemos el peligro del agotamiento, de dar sin límites, ¿sí? Entonces, ágape es un amor que irradia, pero que necesita también cierto límite, ¿sí? Y la tercera forma del amor surge de una respuesta de Aristóteles a Platón, y es un amor con entendimiento. Miren qué interesante, porque el amor de Eros es más el amor del calor materno del sistema metabólico. El amor altruista es un amor más del sistema rítmico. Y ahora entramos a un amor que tiene que ver con lo neurosensorial. Es un amor donde entiendo al otro y entiendo con lo que me resuena del otro. Es el amor del intercambio. Él lo llama el amor de filía. Y la traducción directa de filía ha sido como la intención de promover el bien del otro
o la capacidad de trabajar en cooperación con otros. En la modernidad, filia pasó a traducir amistad, apetencia por, miren, filia por la sabiduría, filosofía, ¿sí? Y es bien importante que Hipócrates luego, y muchos estudiosos, Pedro Laín Entralgo tiene un texto precioso sobre la relación terapeuta-paciente y dice que esa relación esencial, también entre educador y educado, es una relación de filía, en el sentido más amplio de la amistad, ¿sí? Y en ese intercambio somos libres. Podemos decir, concluyendo, en Eros somos dependientes. En Ágape actuamos por decisión, entregamos altruísticamente. Y en Filía integro mi calor, pero lo comparto con otro. Es un calor que fluye también desde la cabeza y desde el corazón, ¿sí? Estas tres formas constituyen aspectos del amor humano y del calor que debemos integrar. Y ese centro de integración es precisamente nuestro yo, nuestra individualidad. Entonces podemos quedarnos con la pregunta, ¿cómo gestiono el calor? ¿Cómo está el calor en mí? ¿Cómo es el autocuidado en mí a partir del calor? Y se desprenden de ahí un montón de herramientas prácticas. Me abrigo, en particular en los tiempos de frío. No consumo alimentos helados, doy calor a los demás sin agotarme. Y todo esto conduce realmente a una capacidad de generar salud, de autocuidado, que tiene mucho, mucho que ver con la capacidad de generar calor y dar calor a los demás. Muchas gracias.